¿Sabía que en el Ecuador existen alrededor de 9 millones de cuentas creadas en Facebook? Y que cada usuario pasa casi 4 horas en promedio interactuando por este medio. Es así como nuestra vida offline se vuelve en un solo clic, online. Naturalmente los seres humanos tenemos choques de comunicación. Surgimos odio en nuestras conversaciones, surge el odio en nuestras relaciones, sean laborales, sean, digamos, sociales o sentimentales. La paz empieza por el rechazo de la violencia como forma de solucionar los conflictos. Pero, ¿a qué llamamos violencia? La palabra mismo lo dice, violencia, no hay comunicación entre las partes. Maltratar física, mentalmente a las personas. Herir a las personas, así sea de una forma emocional, eso también es violencia. Es así como el usuario se convierte en medio y a su vez en provocador permanente, lo que al poco tiempo deriva en odio. Y al convertirnos en un medio podemos generar una desinformación masiva. ¿Esto por qué? Porque no miramos contrastación de fuentes, como usuarios no nos importa la fecha en la que fue publicada la noticia o el blog de un bloguero. 12 de la tarde con 2 minutos. ¿Qué tema el que tenemos para hoy, Arturo? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estaremos hablando del odio, pero ahora queremos compartir con ustedes sentimientos positivos, esos que le transmitimos en este programa que está construido para usted al mediodía. Por supuesto, entonces, a propósito de esa fea palabra que para qué nombrarla, más bien hablemos del positivismo, que sería lo contrario del odio, que sería el amor, que sería la paz, que sería el compartir. Vamos a tratar en este programa cómo evitar esa palabra, cómo hacer que no sea parte de su vida, cómo usted no debe generarlo y tampoco ser parte del odio. Así es, para vivir en paz, en armonía, porque eso creo que es lo que busca cada uno de los seres humanos, vivir en un ambiente que sea tranquilo, donde podamos desarrollarnos libremente en medio de la diversidad, porque así somos nosotros, en el planeta somos diversos y eso hay que reconocerlo. Hay que tratar de ser tolerantes, lo sabemos, a veces no es fácil, porque llegamos a pensar distinto hasta de las personas que más amamos, Vanessa, y es cuando más nos duele el odio, porque nos peleamos con esas personas con las que hemos crecido casi toda nuestra vida. ¿Cuáles han sido las motivaciones para este espacio, Arturo? Lo conversábamos nosotros en las reuniones que mantenemos cada semana planificando los temas que vamos a compartir con ustedes. Y parte de eso es lo que hemos visto a través de las redes sociales. Lamentable que la familia, que los amigos se hayan peleado a propósito de la campaña electoral. Por supuesto, es importante de poner en este momento también, sacar a colación la coyuntura. Y la coyuntura es esta coyuntura política que está viviendo el país y que desafortunadamente también ha ido derivando muchísimo en el odio, a base muchísimas veces también de mentiras, de inventos y de provocaciones. Pensamos diferente y está bien, pero eso no quiere decir que tengamos que odiarnos con el término que nosotros vamos a utilizar durante este espacio. Así que ya mismo abriremos las líneas telefónicas para que usted nos cuente su experiencia, para que nos diga qué le pasó durante esta campaña electoral o qué le pasa a través de las redes sociales, porque el odio circula a nivel planetario y también tendremos que hablar de eso. Y es que estamos en el siglo XXI en realidad y estamos conectados absolutamente todos. Imagínense, como decíamos en el titular del programa, hay más o menos en el Ecuador 9 millones de cuentas de Facebook creadas en un país de poco más de 13 millones. Imagínate la cantidad de gente que tiene una cuenta de Facebook y que además la revisa más o menos 4 horas al día. Así es lo que veremos en el reportaje que preparó Arturo Barriga y no sé si podríamos comenzar con una definiciones, con una de las tantas que circulan en el internet sobre lo que es el odio. Sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. Queremos destruirnos, odio. ¿Es en serio? Imagínese el terrible odio que además, por cierto, al que le genera daño es a quien odia. No necesariamente a quien usted odia. Esa persona quizás ni lo sepa, ni se entere. Pero usted que siente ese odio, es la persona que más afectada va a estar. Comencemos entonces. Por supuesto que sí. Bienvenidas. Veamos el odio a través de las redes sociales. Bienvenidas. ¿Sabía que en el Ecuador existen alrededor de 9 millones de cuentas creadas en Facebook? Y que cada usuario pasa casi 4 horas en promedio interactuando por este medio. Es así como nuestra vida offline se vuelve en un solo clic, online. Y Gabriela Barrera, consultora de estrategias de contenidos digitales,
nos cuenta las consecuencias. Naturalmente los seres humanos tenemos choques de comunicación, surgimos odio en nuestras conversaciones, surge el odio en nuestras relaciones, sean laborales, sean, digamos, sociales o sentimentales, y lo mismo sucede en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que sí puede, digamos, ser un factor del cual podemos analizar, un poco, es que en las redes sociales es más notorio. Y es aquí donde nace un término que por sí solo explica muchas de las razones por las que el odio está tan presente en las redes sociales. A ver, la desintermediación de las redes sociales han dado mucho paso a la desinformación de la sociedad. Es decir, antes los medios normalmente eran los que controlaban el paso de la información hacia la sociedad y de cierta manera también filtraban la información. Es así como el usuario se convierte en medio y a su vez en provocador permanente, lo que al poco tiempo deriva en odio. Y al convertirnos en un medio podemos generar una desinformación masiva. ¿Esto por qué? Porque no miramos contrastación de fuentes, como usuarios no nos importa la fecha en la que fue publicada la noticia o el blog de un bloguero o el punto de vista de cualquier persona y lo replicamos y lo multiplicamos sin medir el alcance que este puede tener. Pero las discusiones, los malos entendidos y las provocaciones tienen, según la ciencia, una explicación, y es que al parecer discutir, contrario a lo que podríamos pensar, nos gusta. Incluso el cuerpo fisiológicamente te recompensa cuando tú empiezas a poner más tu punto de vista que escuchar el de los otros, y ese puede ser el factor de iniciación del odio. Habrá que entender entonces que estamos en un proceso de aprendizaje, de desarrollo en el que recién estamos entendiendo el efecto de las redes sociales en la colectividad. Eso sí, si usted ya se cansó de pelear, si los comentarios de sus familiares o amigos destilan increpancias y odios, aquí le damos una sencilla manera de evitarlo. Como usuarios tenemos que recordar, uno, que nosotros somos los que decidimos quiénes están en nuestro feed, es decir, nosotros decidimos a quién aceptar en nuestro Facebook, nosotros decidimos a quién seguir en nuestro Twitter, a quién seguir en nuestro Instagram. Dos, nosotros podemos, de la misma manera como decidimos tenerlos, podemos decidir no tenerlos. En cualquier momento, entonces no hace falta iniciar el odio, no hace falta iniciar la discusión. En mi caso, cuando yo me he sentido que cierto comentario es violento o está fuera de lugar, lo único que hago es, bueno, dejo de seguir a esa persona o oculto sus publicaciones y ya está. No necesito empezar una campaña de odio en contra de eso. El odio afecta nuestra racionalidad porque atenta contra la posibilidad de diálogo y la construcción común. Con eso iniciamos este diálogo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Nos acompaña por un lado Lobsan Espinosa, él es psicoterapeuta, y también está con nosotros María de los Ángeles Núñez, psicóloga clínica, con quien estaremos hablando de estas diversas aristas. ¿Qué genera el odio en nuestro interior? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos odio contra otra persona? Son algunas de las cosas que hablaremos en esta hora de programa, Arturo. Claro que sí, por eso las líneas se abren desde este momento. Si nos quieren preguntar o consultar algo, si usted se ha peleado últimamente con quien más quiere, en muchos casos pasa eso, hay desmembramientos hasta familiares por estos odios que podrían llegar a ser trascendentales en realidad si uno lo medita un poco. Así que las líneas están abiertas, 3970-822 o 3970-813. Dicen por ahí que en una reunión de amigos no hay que hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. ¿Por qué, Lobsan? Si eso es lo más interesante de debatir. Claro, claro. Sí, muchas gracias y qué bueno que podamos conversar acerca de estos temas. Creo que es importante en el referente específico de los tres elementos que tú mencionas, el fútbol, la religión y la política, porque son temas muy visibles, ¿sí? Son temas que se los puede tocar. Literalmente van en este sentido del tacto y podemos tocar a la persona con la que hablamos de religión, de fútbol o de algún otro tema que de alguna forma nos genere una serie de emociones. Entonces es la cercanía la que hace que se produzca este tipo de reacciones emocionales. Es decir, que nosotros nos hacemos a una idea y esa idea para quien la defiende es inamovible. En estos casos puede ser así, es indiscutible, es una verdad absoluta. Más o menos es así, además que si nosotros nos centramos en esto de la religión, de la política o del deporte, a veces son odios heredados, que digo yo, o contagiados, muchas veces. ¿Qué significa esto? Si una familia es hincha de un equipo determinado, por poner un ejemplo, la Liga, pues van a odiar a los del Aucas.
¿sí? Sería eso un odio heredado, que generalmente el rato que llegan a la cancha es cuando se trenzan las personas y se determina quién es el que gana. Sin embargo, yo creo que es muy, muy importante irnos al origen del sentimiento del odio, que aunque ustedes no lo crean, está en el bebé y en los primeros días de su nacimiento. En este contacto que tiene con su mamá, sus experiencias, las del bebé, se dividen en dos fundamentalmente. Al principio de la vida. Al principio de la vida. Las experiencias que le van a dar la satisfacción a esa necesidad que está sintiendo y las sensaciones corporales que tiene frente a los estados de insatisfacción de esas necesidades. Voy a poner un ejemplo. Dentro del vientre de la madre, el niño tiene todas sus satisfacciones automáticamente satisfechas. Al nacer, empieza a sentir ya cosas diferentes, como esta sensación fea en su pancita, que sería el hambre. Ante eso viene el reflejo del llanto, el bebé llora, la mamá le atiende y esa insatisfacción desaparece. Entonces, por eso nosotros decimos que podemos dividir estas experiencias de los niños en las experiencias frente a la necesidad, el estado de insatisfacción, la satisfacción de la necesidad, la sensación de tranquilidad, de alivio. ¿Qué pasa si no se llega a satisfacer esa necesidad? Si Siempre se le deja llorando al bebé. Voy a ir primero a lo que es lo más natural, porque en todos los niños va a ocurrir que, como todo estaba automáticamente satisfecho, no sentía ningún tipo de frustración, era así de rápido. Por lo tanto, el niño necesita aprender a esperar, y en esa espera es cuando se le van a generar ya estas otras emociones. Cuando siente la insatisfacción, el niño va a sentir un estado de malestar, de insatisfacción, de agresividad, porque se nace con un monto importante de agresividad. Va a sentir ganas de, quíteme esto de aquí, si él pudiese hablar, ¿no? Claro. Por supuesto. Viene la mamá, le satisface y el niño entra nuevamente a este estado de relax, de tranquilidad, y va a empezar a sentir frente a este objeto, porque le ve a la madre como un objeto, claro, que le satisface o le origina este estado de insatisfacción. Cuando siente la insatisfacción, se va a empezar a generar el odio, porque esto es el origen de este sentimiento. O sea, la primera persona a la que odiamos es a nuestra propia madre. A la propia madre, exactamente. Durísimo. Es terrible. Y cuando la madre le satisface al niño, el niño empieza a sentir, oh, le amo a mi mamá. Entonces, afortunadamente al inicio, el niño le tiene como separado a su mamá. Este personaje que me produce la insatisfacción y este otro personaje que me da la satisfacción y me da las ganas de amarle, ¿sí? Poco a poco, a más o menos alrededor de los 3 meses, el niño empieza a integrarle a este personaje de la madre en uno solo y se da cuenta que odió, que agredió al objeto que también le satisfizo su necesidad, y empieza a sentir otro sentimiento que es importantísimo, la culpa. Y esta culpa, porque le dañó a su objeto mamá, le empieza a desarrollar en su psiquismo lo que para mí es fundamental, que es la reparación, la capacidad que tiene el ser humano de reparar el daño que ha hecho a las personas de afuera y además a repararse a sí mismo el daño que los otros le han hecho. María de los Ángeles, ¿le parece si dejamos ahí pausado un momentito la explicación para darle paso a nuestra primera llamada, la primera inquietud que tenemos en este momento? Desde el Valle de los Chillos nos llama Isabel Medina. Isabel, gracias por llamar. Buenos días. Realmente creo que es importante que en estos momentos se esté abordando ese tema muy importante. Creo que quien genera el mayor odio en este país es el presidente de la República. Cuando comienza a marginar, cuando comienza a insultar, cuando comienza a discriminar a las personas. Creo que es importante también de que nosotros, para evitar ese odio que se está acrecentando en este país y que está causando la división entre los ecuatorianos, primero debemos tener cultura, debemos tener comprensión y amor entre nosotros.
porque si eso no está presente, en realidad no vamos a poder manejar esta situación de odio que ahora se está generalizando en el país, y que las redes sociales son muy importantes. Nosotros a veces echamos la culpa a todas las redes sociales, pero las redes sociales tienen sus pros y tienen sus contras, porque también a través de las redes sociales se comparte mucho amor, pero también se comparte mucho odio. Y es por eso que quien está a la cabeza de este país, quien gobierna este país, sea quien sea, tiene que ver que está ahí para que armonice a los ecuatorianos, no para que siembre el odio y siembre las tensiones entre nosotros. Yo quisiera que en esa parte ustedes abordaran también la situación de los que hacen la dirección del país, los que hacen la dirección en el hogar, para que busquemos esos fundamentos tan importantes como son la comprensión, el amor y la cultura que entra el conocimiento. Muchísimas gracias. A usted, Isabel, le agradecemos por su comentario. Doctor, yo quería hablar y reflexionar también respecto a este adagio popular en el que dicen que si el jefe le maltrata al empleado, el empleado llega a la casa, le maltrata a su esposa a su hijo al gato, y su hijo al perro, el perro al gato y el gato al ratón. ¿Es así también el odio? ¿Va de persona a persona? ¿Se va transmitiendo así? Sí, claro. El odio tiene una característica específica que es la del contagio. Es decir, uno puede odiar a través de otra persona que le enseña a odiar. ¿Sí? Tal como decía mi colega, es una cuestión que se aprende desde la infancia. Y es importante tomar en cuenta, al ubicarlo al odio, primeramente como un sentimiento. Es muy importante ubicarlo dentro de la gama, en la parte psicológica, entre la diferencia de un sentimiento y de un pensamiento, que usualmente se suele confundir. Entonces es importante ver que lo que experimentamos es una sensación de ira cuando tenemos odio, y el odio está muy conectado con la sensación de asco y repugnancia. Entonces tiene una connotación de contaminación, es decir, cuando odiamos de alguna forma estamos irradiando una sensación o una vibración negativa, y esto en un sentido totalmente físico, ¿no? Se ha comprobado, por ejemplo, a través de algunas investigaciones como la que hicieron los japoneses con respecto al poder que tienen las palabras. Se comprobó claramente cómo el arroz que estaba cuidado y alimentado crecía, y el otro que generaba musgo, ¿no? Entonces el que tenía las malas palabras es porque la palabra en sí misma tiene una vibración. Sí, el momento en que hablamos estamos emitiendo vibraciones, y de allí la importancia de hacernos responsables de las palabras que decimos, porque son tremendamente potentes, ¿no? Y lo importante es romper el ciclo que se inicia con el odio, porque el odio está concebido como una emoción de fuego, es una emoción caliente, ¿sí? Como la depresión es una emoción fría, el odio es una emoción caliente, ¿no? Porque nos lleva a estados específicos muy gástricos, digámoslo así, porque va directamente al estómago, ¿no? Recuerden que la definición que se nos plantea acerca del odio es que es un sentimiento que implica asco, repugnancia y rechazo. ¿Sí? Entonces es como una triada particular, ¿no? El asco, que es una cuestión netamente estomacal, una cuestión visceral, ¿sí? La parte de la repugnancia, que es la sensación de alejar algo que me puede contaminar, y la sensación del rechazo, que es cerrarle las puertas a cualquier tipo de cosa frente a lo que está sucediendo con el odio. Es por eso que el odio sí puede enloquecer a las personas. A eso iba, además de las sensaciones de malestar, tal vez a nivel intestinal, estomacal, ¿podrían haber otros órganos que se afectan cuando uno siente esta rabia, esta ira, este odio? La cabeza, por ejemplo. Claro, los dolores de cabeza, y principalmente en la parte de atrás de nuestra espalda, toda la estructura del trapecio, ¿sí? Todos los músculos que cubren nuestros pulmones hacia la parte del cuello, y del cuello hacia el cuero cabelludo, es un área estratégica en la que nosotros literalmente cargamos el peso, ¿no? Es por eso que cuando uno decide perdonar, ese alivio que se produce es tal cual como deshacerse de un quintal de algo, ¿sí? Entonces esa es una parte importante también del otro lado que lo vamos a trabajar seguramente. También es importante meditar. La meditación quizás es una de las grandes soluciones para no odiar, pero ya vamos a hablar más con nuestros expertos. Y le damos la bienvenida a Lucía Acuña, quien tiene también una pregunta para nuestro panel. Hola Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Realidad no es pregunta. Estoy de acuerdo a lo que dicen ustedes, y me ha dado mucha pena ver la actitud que hemos tenido el pueblo, esa división, y a veces no llegamos a vernos como personas, como familias. Me ha dado mucho dolor y tristeza. En parte, digo, en el inicio del gobierno del presidente
también sentía algo como de rechazo por sus expresiones. Entonces yo comencé a escucharle sus informes y yo podía entender lo que él proponía, lo que él cumplía, lo que decía. Y bueno, cambié de opinión respecto a él y me he informado más todo este tiempo. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer, analizar de ambas partes para tomar una opinión y no simplemente dejarnos llevar por lo que otros nos dicen, otros nos informan. Realmente creo que no debe ser esto y no nos llevaría a donde estamos si comenzáramos a pensar, a razonar y a tratar de ver ambos lados lo que dicen y tomar una decisión uno. ¿Dónde está la verdad o qué es lo mejor, sobre todo para nuestro país, para nuestro pueblo? Gracias, Lucía. Y por supuesto, yo creo que una de las importantes aristas para no odiar es el conocimiento. Hay que conocer más porque uno empieza a odiar a veces sin saber y sin tener ningún motivo, solamente porque le dijeron que hay que odiar. Exactamente. Yo quisiera retomar porque te quedaste con mucha inquietud de decir a la primera persona que se le odia es a la mamá. A mí me impresionó. Sí, pero yo enseguida hablé del sentimiento de culpa que se genera en el bebé y el deseo de empezar a repararle, que es la puerta de salida frente a todos estos sentimientos, especialmente el del odio y el de la agresividad. Ahora, en la medida en que la mamá le va satisfaciendo al niño sus necesidades, el niño va generando más el amor hacia la mamá y va a sopesar internamente en su psiquismo las sensaciones negativas que le van a generar ese odio frente a las sensaciones lindas y satisfactorias que se compensan. Desde tan pequeño él puede hacer esas relaciones de amor, odio y compensación. Exactamente. Desde tan pequeño. Y fíjense que lo primero que dispone el niño para reparar ese daño que siente que le hizo a la mamá es la sonrisa. Quienes hemos sido mamás sabemos, y los papás que también tienen este acercamiento a sus bebés desde chiquititos, sabemos que hemos pasado una noche pésima porque el bebé se despertó montones de ocasiones, nos necesitó que le atendamos y el rato que nos acercamos a la cuna, basta con que nos sonría para que todo desaparezca. Por eso es tan importante generar este tipo de reacciones frente a los sentimientos que uno va teniendo. Conforme el niño va creciendo, se va a topar con más frustraciones porque todos nosotros nacemos con la necesidad que viene por naturaleza de siempre buscar y hacer lo que queremos. Dicho en palabras bien comunes, hacer lo que nos da la gana. A todos nos encanta. Si nosotros no nos permiten hacer lo que nosotros queremos, vamos a sentir una frustración. Y hay varias formas de responder a la frustración. La una es en forma agresiva, la otra es en forma depresiva. La agresiva serían los berrinches en los niños, que pueden durar hasta grandecitos, ¿no? Hemos visto grandes berrinches en gente adulta. Y las depresivas son las que, ¿para qué yo me meto a esto? Esto no me sirve, yo de gana me meto en estas cosas que siempre me sale lo mismo. O se aíslan, se encierran. Exactamente. Las otras es culparle al otro. Vos eres el culpable. Vos me causaste esto. ¿Qué es lo más común? Lo más común. Es la primera forma en la que la persona recurre para librarse de esa sensación interna que tiene. No es a mí a quien me pasa, te pasa a ti. O desvalorizar el objeto que se quiere. Las otras dos formas de responder a la frustración son aceptar lo que no se puede cambiar y la perseveración para lograr lo que uno quiere. Objetivo. Estas dos últimas son las más sanas. Y las otras son las que causan problemas. Y que dependerá mucho de la mamá cómo oriente a su hijo para solucionar esos problemas. Exactamente. Le vamos otra vez a pausar porque tenemos en la línea este momento a Osvaldo que nos llama desde Paliatanga. ¿Cómo está Osvaldo? Buenas tardes. Niña, buenas tardes. Le estoy mirando su programa. Qué gusto. Excelente. Cuéntanos. Quiero participar de la siguiente manera. Primero, sin culpabilizar a nadie. No tenemos que buscar excusa ante nadie. Y la persona que es o la persona que le toca sufrir un desacuerdo es personal, no es familiar. Puede llegar a ser familiar, pero no puede llegar a ser de todo el país. Las leyes son muy distintas. Y a lo mejor los hacedores de las leyes
son las que no son, en todo caso, no le orientan al ciudadano. Entonces, por decirle un ejemplo práctico, yo tengo un problema de odio, pero porque esa persona X a mí me está haciendo daño, sin haber sido yo un motivo, y yo hoy estoy sufriendo un daño tremendo. Entonces es lógico que yo debo odiarle a esa persona, pero no porque yo sea un loco para odiar, sino porque yo tengo un motivo de odiarle a esa persona. Y mientras esa persona no rectifique sus errores, así como los míos yo puedo rectificar, entonces no dejaré, en todo caso, de llamarle la atención o de seguirle odiando hasta cuando él rectifique. Y esa ayuda es lo que yo necesito. Gracias, Osvaldo. Está clarísimo y creo que aquí podemos dejar una pregunta planteada, que es: ¿el fin justifica el odio? Es decir, si algo me hicieron a mí, ¿justifica que yo le odie a esa persona? ¿Qué tal si la dejamos planteada y la respondemos después de nuestro primer corte comercial? No se vaya, volvemos ya. Sintonía. Al mediodía estamos hablando del odio y queremos responderle a Osvaldo, que es uno de los televidentes que siempre está pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a usted por su inquietud que nos permite seguir dialogando. Lobsang, Osvaldo, para hacer un poquito el recuento, decía: a mí me han hecho algo y como esa persona me ha hecho algo, yo lógicamente le odio. Claro. ¿Es así la dinámica? Esta es una dinámica primitiva, ¿sí? Es decir, es una dinámica que responde a una cuestión de simplemente defenderse nada más. Porque nuestro cerebro a lo largo de la evolución ha pasado por un entrecorte entre los cerebros, ¿no? Entonces tenemos 3 cerebros principalmente. El primero, que es la amígdala, que es la parte totalmente primitiva y que controla las funciones que nosotros no podemos controlar, como la respiración o la circulación sanguínea. Luego de este viene un segundo cerebro que se le llama el cerebro paleomamífero. Es el cerebro el momento en el que ya dejamos de ser errantes y nos transformamos en sedentarios y empieza a desarrollarse toda una estructura emocional. Y en la tercera parte, que es nuestro último cerebro, que literalmente es un cerebro de estreno, es el cerebro del neocórtex. Y este cerebro está especializado en la parte de la comprensión del lenguaje. Entonces nosotros tenemos la capacidad de hablarnos a nosotros mismos para poder tranquilizarnos y no seguir en una revancha. Es por eso que tenemos literalmente instalado un hardware dentro de nosotros, que son estos 3 cerebros, y un software que podríamos introducir encima, que es la inteligencia emocional o la educación emocional, que tiene un referente muy importante para aprender de nuestras propias emociones. Entonces no está en jugar a la ley del talión, de tú me haces, yo te devuelvo, sino en el hecho de ser un ser más evolucionado, ¿sí? Porque esa es una reacción completamente normal, natural, en una cuestión cromañonesca, ¿sí? Pero de allí tenemos la capacidad de poder a nosotros mismos autoinstruirnos a través de nuestra propia conversación interior para poder disminuir estas emociones de odio o de resentimiento. Y de ahí podemos volver a lo que decíamos, María de los Ángeles. ¿Cómo nos calmamos? ¿Cómo llegamos a ese estado de tranquilidad que dice Lobsang? Primero alguien nos enseña a hacerlo para después hacerlo solos. Aquí ya se han sentado algunos aspectos que son fundamentales. El doctor Espinosa decía hace un momento que es fundamental la palabra. Entonces, esta mamá que viene y le tranquiliza al bebé para que se espera para la satisfacción de su necesidad se haga más tolerable, va a ser fundamental el tono de voz en el que se utilice. El niño va a aprender a esperar, que es fundamental para atender a estas frustraciones. Y la otra aspecto que el niño debe aprender durante el primer año de vida es a sustituir un objeto por otro para la satisfacción de su propia necesidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todos los días estamos nosotros siendo una especie de víctima frente a las frustraciones que tenemos. No podemos satisfacer lo que queremos, sentimos la frustración. ¿Y cómo se manifiesta? Con la ira, el enojo, va a venir la reacción física, corporal, de atacar a eso que nos está provocando este malestar interno. Por eso los niños tienden a romper los juguetes que tienen, a darle un golpe y darle vida a los objetos inanimados, ¿no? La mesa que le golpeó, entonces tonta mesa, ¿sí? Claro. Y aprenden inclusive, provocados por el mismo ambiente familiar, a responder en forma agresiva frente a estas
situaciones. Si la mesa me golpeó, entonces démosle golpes a la mesa. Entonces no nos asustemos que después el niño vaya a la guardería y un niño que le golpea con intención o sin intención, la respuesta sea devuélvele el golpe. Esto es lo que nosotros necesitamos, ayudarles a los niños a ir respondiendo a estas frustraciones y a este aprendizaje de la socialización de una manera distinta. ¿Sí? Y tenemos que incorporar dentro de este análisis lo que es el sentimiento de la agresividad, que es en realidad un instinto, que es fundamental. Si nosotros no tuviéramos agresividad, no pudiéramos pasar de la alimentación de succión a la de masticación, ¿sí? Porque succionar es un acto casi pasivo. El alimento se nos entra casi sin hacer ningún esfuerzo. Al aprender a masticar, nosotros tenemos que morder, rasgar, romper, triturar, desgarrar, moler y tragar, más todos los procesos internos del estómago. Es un acto agresivo per se. Por eso es que los niños, la primera forma que tienen de defenderse es mordiendo. Claro. ¿Sí? Para que un niño pueda defenderse pateando, tiene que lograr el equilibrio. ¿Sí? Y eso es más adelante. Eso ya es más adelante. Entonces, perdón un segundito, termino esto. Es muy importante que las personas que le rodean a los niños les ayuden a enfrentar estas frustraciones, logrando alternativas distintas y no culpándole al otro por esa insatisfacción que tiene. Cuando el niño aprende desde pequeñito que todo se puede resolver de una manera no agresiva, va a aprender estas formas y va a desarrollarlas paulatinamente conforme va creciendo. Esto es fundamental para él. Entendidísimo. Le damos la bienvenida ahora a Fernanda Esquivel, quien nos llama desde Quito. Fernanda, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Vanessa. Hola. Y los señores panelistas. Qué gusto de escucharles. Felicitaciones por su programa. Generalmente los escucho todos los días, pero no participo. En este caso he escuchado al público que ha estado llamando y solo me gustaría agregar que el señor presidente no es culpable del odio que se respira en algunos ambientes. El odio ya estaba ahí antes de que él llegara. La diferencia entre clases simplemente es la consecuencia de las interacciones no amables de las que a veces somos parte de algunos de las partes en este caso. Y solo quería llamar a la reflexión. Si odiamos o amamos, es nuestra decisión. No culpemos a terceros, no culpemos a nadie más. Eso era todo. Muchas gracias por dejarme participar. Fernanda, a usted muchísimas gracias por llamarnos, como siempre, válida su opinión, como la de absolutamente todos los que nos han llamado. Quedaría una pregunta también en el aire respecto a lo que usted decía. Si es que a una persona le enseñamos pero a ser muy pasiva, en cambio, el resto de gente no se le puede abusar. No se trata de hacerle pasiva. Se trata de enseñarle a solucionar todos los retos que le presenta la vida de una manera no agresiva, no violenta, buscando la solución al problema. Y además no puede haber abusos de parte de quienes sí son violentos. Claro que sí, por supuesto. Esta agresividad, justamente este instinto agresivo, cuando se lo maneja bien, nos va a servir para la defensa adecuada de la que estábamos hablando hace un momento. Y es fundamental para eso aprender formas de llegar con la palabra a defendernos, pero no agrediéndole al otro, ¿sí? Porque eso va a despertar que el otro responda en una forma agresiva y esto va creciendo paulatinamente. Entonces, es muy importante que desde pequeñitos se les enseñe a los niños y a las niñas que no siempre van a tener la posibilidad de obtener lo que ellos quieren. Aprender a enfrentar las frustraciones, que no siempre tienen la razón, que esto es fundamental. Cuando una persona crece sintiendo que tiene el derecho de hacer lo que le da la gana, perdón la expresión, y que siempre tiene la razón, los demás se convierten en personas que tienen que estar a su servicio para la satisfacción de lo que él quiere lograrlo. Y son situaciones que incluso han llevado a que se generen guerras a nivel mundial. Así es. Y vamos a ver en la siguiente nota lo importante que es mantener una actitud pacífica, tanto en lo individual como en lo social. Veamos la siguiente nota.
La paz es uno de los elementos más importantes para la existencia humana. En el ámbito personal, la paz involucra un estado de ausencia de sensaciones y sentimientos negativos que puede alcanzarse a partir de recursos complementarios como lo son la razón o la fe. Por otra parte, la paz social consiste en el establecimiento de buenas relaciones sociales entre grupos humanos o distintos estratos de la sociedad. La paz empieza por el rechazo de la violencia como forma de solucionar los conflictos. Pero, ¿a qué llamamos violencia? La palabra mismo lo dice, violencia, no hay comunicación entre las partes. Maltratar física y mentalmente a las personas. Herir a las personas, así sea de una forma emocional, eso también es violencia. Es el abuso del esposo a la esposa cuando la maltrata verbalmente o peor le alza la mano o maltrata a los hijos. Para mí, la violencia es un acto fuera del control humano. Evitaré la violencia haciendo amigos. Yo evitaría la violencia mediante el respeto. Yo evitaría la violencia conversando. La construcción de una cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva. En la actualidad, numerosos pensadores han destacado la relevancia de no olvidar a la paz como instrumento para la convivencia adecuada de los pueblos y las naciones. De la tarde con 40 minutos, y es así, somos diferentes y pensamos diferentes. Entonces esto podríamos decir que hay los delitos de odio, que son tan antiguos como la humanidad, porque pensamos diferente, porque estamos persiguiendo al otro, porque no cree lo mismo que yo creo. ¿Cómo hacer para cambiar esto, Lobsan? Claro, hay que entender algo que nos puede servir muchísimo y que viene de nuestra propia América, ¿no? Rescatar nuestra sabiduría antigua, preciosa, como la filosofía de los toltecas. Los toltecas dicen algo muy importante para tomar en cuenta el tema de la cuestión del odio en particular y de las perturbaciones que uno tiene. Y una de esas cosas fundamentales te dice, no te tomes nada personal. Esa es una parte, una clave de higiene mental. Sí, cuando uno se toma las cosas de forma personal, literalmente endosa su felicidad a otros. Sí, es por eso que es tan importante hacerse cargo de lo que uno hace, ser 100% responsable de lo que uno hace y tomar en cuenta que las cosas son para nuestra propia mentalidad. Por eso es que no hay que tomarse nada personal. Cada persona vive en su mundo, cada persona vive en su estructura psíquica determinada por su clase social, por el lugar de donde viene, por su geografía. Entonces, cada persona tiene una reacción específica frente a lo que le sucede en su proceso de comunicación. Entonces, por eso es importante no tomarse nada personal, ser una persona impecable con sus palabras, no tomarse las cosas personal. Y otra de las cosas que es muy importante, que generalmente suele causar problemas, es el suponer. ¿Sí? Cuando uno supone y se hace películas mentales, literalmente se está autointoxicando. En vez de suponer, hay que preguntar, hay que tener el valor de preguntar y de obtener la respuesta, porque tal cual como las filosofías antiguas lo dicen, la verdad nos hará libres, es tal cual. Antes de darle paso a la siguiente llamada, y de pronto es algo que es bajo la religión católica, pero que tal vez sí podría aplicarse. El no hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan, ¿podría ser un precepto de vida, María de los Ángeles? Pero que es muy difícil de cumplirlo, sobre todo cuando las personas crecen sin esto que estábamos analizando hace un momento. La persona crece sintiendo el derecho de tener siempre la razón y que los otros están a su servicio para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, va a ir imponiendo su criterio frente a los otros, no va a aceptar las diferencias y no va a aprender un sentimiento muy importante que es la tolerancia al otro, la aceptación del otro, que no le voy a dejar de querer porque piense distinto de lo que yo pienso. No le voy a dejar de querer porque sienta la manera diferente, sienta diferentes cosas frente a los mismos hechos. Vamos a suponer en una familia que un niño le pregunta a su mamá, mamá, pero a ti te gusta más el color lila y a mí me gusta más el color rojo. ¿Cómo vamos a vivir en la misma casa dos personas que tienen dos gustos distintos? Y la mamá está ahí lista o el papá está ahí listo para decirle, no importa.
yo te voy a querer aunque te guste el color rojo. Y hay que llegar a consensos. Y te voy a respetar porque te guste el color rojo. La sopa, el arroz de cebada, o que no quieras comer las alberjas. Igual te voy a querer aunque no hagas lo que yo quiero y lo que te estoy pidiendo que hagas. Entonces, si los niños van creciendo con esto, llegan al mundo escolar y van a querer imponerse frente a sus compañeros. Y se va a dar el bullying entonces. Y en la secundaria lo mismo. Llegan a la universidad, ya tienen logran su carrera, llegan a los puestos de trabajo. ¿Y qué va a pasar con este niño que siempre aprendió a tener siempre la razón? Va a querer imponerse frente a los otros. Y lo que los otros piensan no sirve. Esto nos lleva a una reflexión importantísima y fundamental. Las personas que son más rígidas, más inflexibles, que tratan de imponer siempre y que no escuchan nunca a los demás, están basados en una inseguridad muy grande, porque quien tiene seguridad está abierto al diálogo. Y no son felices tampoco. Vamos a la siguiente llamada. Valeria Acosta nos llama en este momento. ¿Cómo está? Cuéntenos cuál es su experiencia o cuál es su comentario. Buenas tardes con todos. Yo tenía una inquietud. Hablan acerca de la agresividad, de cómo ayudar a los niños que no sean agresivos, pero ¿cómo hago en el sentido de que mi niño tiene 3 años y hay un niñito que le molesta en la escuela y está en chiquito? ¿Yo cómo le enseño a defender y ser agresivo? Porque yo le digo, no te dejes, dile que no, que hacia un lado, pero la verdad es que siguen pasando estas circunstancias y ya no quiere ir a la escuela. ¿Qué tendría que hacer? Yo llegué a decirle que empuje, que si hace algo, le empuje. Y mi niño se asustó y me dijo, no mami, eso no. Y yo me sentí mal, pues no sé cómo te ayudo a defenderse sin hacer que sea el agresivo. Es una muy buena pregunta, ¿no? Esta también primera pelea en la escuela o primer entredicho en la escuela. ¿Hasta dónde llega la tolerancia? ¿Cuándo uno tiene que empezar a actuar? ¿Qué consejos le damos a los niños? Claro, sí. Bueno, en el contexto infantil es muy importante tomar en cuenta que el niño tiene una visión muy particular del mundo, ¿no? Todavía hasta los 5 o 6 años todavía es una perspectiva egocéntrica. Entonces es importante a partir de una edad muy temprana familiarizar a los niños con la comprensión de sus propias emociones. Eso es muy importante y aprender a darles nombre a las emociones, porque no solamente es ir a lo que siento, puedo sentir coraje, puedo sentir hostilidad, puedo sentir de otras formas y es importante nominalizar las emociones. Y eso está al alcance de todos nosotros. Todos nosotros podemos aprender el nombre que tienen las emociones para poder darles una identidad, porque el momento en que se identifica algo se lo puede controlar. Entonces, si sabemos lo que estoy sintiendo y lo reconozco desde la infancia, el niño va a poder protegerse a sí mismo y va a formar algo que es determinante también para el futuro, que se llama resiliencia. Es la capacidad para poder recuperarnos de ciertas circunstancias difíciles, ¿no? Entonces, es muy importante a los niños enseñarles desde pequeñitos, decirles qué emoción estás experimentando, cómo te sientes y ayudarles a verbalizar a través del léxico. Por ejemplo, el niño debería decirle al otro niño, no me molestes. Claro. Alguna cosa así determinante. Exactamente. Sin embargo, para eso, si es que el niño llega a la guardería, ya tiene 3 años y se enfrenta con este otro compañerito, ya hemos perdido 3 años de enseñarle algunas cosas importantes. Precisamente esta que está diciendo mi colega, el poner nombre a los sentimientos que va teniendo. Entonces, ahí el papel fundamental de la mamá y el papá está presente. El niño cuando llora, la mamá cree que solo llora por hambre. Y la mamá debe decirle, estás llorando por hambre, por frío, por sueño, por incomodidad. Y después ponerle, te frustraste porque la taza no vino donde ti. Tú necesitas ir donde la taza, vamos a acercarnos a la taza, vamos a tratar de componer que la taza está de esta manera y tú quieres estar de esta otra, fíjate, ya le puse así. Y la mamá va verbalizando y utilizando un tono de voz así, lo mismo el papá, no impositivo, de respeto. Ya vamos a sentar las bases para que cuando llegue el proceso de socialización en la escuela, el niño aprenda a que él tiene sus necesidades igual que tienen las necesidades idénticas otros 20 niños de la misma forma. Tenemos otra llamada, Arturo. Claro que sí, es la última de este penúltimo bloque también en el que les invitamos, por supuesto, a seguir participando. Lourdes Castro, desde Guayaquil. Mi querida Lourdes, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quisiera hablar directamente con la doctora.
¿cómo puedo hacer para que ella me pueda ayudar? O sea, mi hijo tiene 15 años, recién cumplió 15 años, está en primer año de colegio. Y desde que él entró, ha tenido como quien dice, no sé qué palabra escoger, o sea, con un inspector del colegio. O sea, mucho me lo molestó que por el color del pantalón, o sea, ahí no venden el uniforme, pero uno busca lo mejor y compra afuera para mandarle a hacer. Entonces, lo ha tenido tres horas bajo el de clases, ellos entran cuarto para las 7, por el cabello, o sea, desde que entró me lo molestó a mi hijo, pero nosotros nunca quisimos poner, como quien dice, denuncia ni nada. Pero yo creo que le ha repercutido bastante a mi hijo porque está como muy agresivo y yo le he dicho, no, mejor calmadito, no le digas nada, hazte el tonto, a saber qué pasa, pero ya terminó el año y ya el niño no quiere, o sea, tiene tanto odio, tanto fastidio contra ese inspector que de verdad no sé cómo ayudarlo porque mucho lo ha acosado, porque eso ya para mí es un acoso estudiantil. Entonces yo creo que sí hay molestia para el niño porque él está muy agresivo, no sé, y ha bajado el rendimiento en el colegio. Gracias, ¿Cómo Lourdes. puedo hacer y ayúdenme, por favor? Sí, bueno, este caso debe ser muy común en el colegio. Sí, es muy frecuente y ahí tendríamos nosotros que analizar la situación dentro de lo que estamos conversando ahora, qué es lo que le está pasando al profesor y qué es lo que le está pasando al alumno. Como no podemos acceder al profesor, vamos a ir al alumno y primero conversar con él para justamente ubicar todos esos sentimientos, todas esas emociones que está teniendo y irles poniendo un nombre. Porque el chico lo primero que va a sentir es una impotencia muy grande porque no puede enfrentarse ante esta autoridad que está probablemente abusando de del puesto que tiene para aprovecharse de los chicos. Una vez que nosotros podamos ayudarle a este adolescente a definir qué son todas esas emociones, le vamos a preguntar, ¿y qué te gustaría hacer tú? Porque si nosotros le decimos, tú debes hacer esto y esto y esto, estamos imponiéndoles y estamos en la misma actitud del maestro que trata de imponer su autoridad. Si el chico dice, bueno, al entender ya lo que me está ocurriendo, creo que voy a saber cómo lidiar en el día a día con el maestro, magnífico, no necesitamos hacer nada más. O vamos a decirle al chico, ¿te gustaría a ti presentarte ante el profesor y preguntarle por qué es que te está acosando de esta manera? Podría haber una mediación, ¿no? Tal vez el padre de familia, la autoridad del colegio y también el estudiante y el profesor, el inspector. Si es que no se logra directamente del adolescente con el inspector, la mediación recurriendo a las otras autoridades del colegio es lo fundamental y lo básico. 12 de la tarde con 50 minutos, nos quedan 10 minutos aproximadamente, pero tenemos que hacer una pausa. Al regresar, ¿qué dice la gente en las calles sobre el odio? Lo veremos en nuestro segmento que a usted y a mí nos encanta. Doce y 53 de la tarde, nos quedan poquísimos minutos más. Muchísimas gracias por su participación en el programa. Hemos tenido decenas de llamadas, como siempre. Gracias por su sintonía, estamos aquí para servirle. Vamos con nuestro segmento. Se dice que afirmaciones verdaderas o falsas. Vamos a ver en este caso, ¿qué nos dicen? Se dice que, por ejemplo, Lobsan, si me ayudas, ¿el odio puede tener alguna justificación? ¿Es justificable el odio? Claro, el odio es justificable como una emoción natural del ser humano, pero lo que no se justifica es la agresividad que implica él. Es por eso que es importante mediar con uno mismo y conocerse a uno mismo. Es muy importante determinar el conocimiento de uno mismo para poder disminuir la sensación de odio. Perfecto, vamos a ver con nuestro segundo. Se dice que, en este caso, el odio transforma al ser humano. Doctora, ¿sí? Lastimosamente sí. Y lo transforma y saca aspectos muy, muy feos, muy agresivos, cuando la persona precisamente no dispone de alguien con quien poder conversar, hablar, analizar, buscar el origen de ese odio y una forma distinta de canalizarlo. Muchas veces se dice que el amor ha causado grandes cambios en la humanidad. Yo creo que el odio ha provocado cambios de los cuales tenemos que lamentarnos. Absolutamente sí. Vamos con el
Otro, el tercero, se dice que las emociones negativas te enferman. Totalmente, ¿Esto es cierto? Totalmente de acuerdo, y justamente quería comentarles cuáles son las partes en las que estas emociones negativas nos afectan. Principalmente la digestión, estómago, intestinos, la respiración, sensaciones de ansiedad y de angustia, y la circulación, la presión alta. Es decir, las emociones negativas van directamente a las partes fundamentales de nuestro sistema inmunológico y nos ponen débiles. Nos enferman, literalmente hablando. Literalmente hablando. Vamos con nuestro cuarto. Se dice que, en este caso, las víctimas del odio se deprimen y pueden llegar a suicidarse. Puede ocurrir esto, siendo que la respuesta más frecuente del odio es la agresividad y el deseo de la víctima también de agredirle a su victimario. Esto es muy frecuente, sin embargo, la posibilidad de ser atacados en su autoestima es muy grande y eso va a llevar a la persona a sentirse cada vez más debilitada y sentir que no tiene una manera de encontrar la solución. Por eso es tan fundamental recuperar la capacidad que tiene el ser humano de reparar lo que le hace, el daño que le hacen los demás en sí mismo, porque esa otra persona no siempre va a venir a componer lo que dañó. Bueno, tenemos aproximadamente 4 minutos para las conclusiones. Yo había leído un poco mientras se preparaba el programa que cada ser humano tiene alrededor de 60,000 pensamientos al día. ¿Cuáles son más los positivos o más los negativos, o cómo podemos hacer para que esa balanza pues esté más hacia el lado positivo? Claro, claro. Totalmente depende de un factor importante psicológico, que es la atención. Uno puede atender a voluntad hacia dónde quiere dirigir su intención. Entonces, de ahí la importancia de tomar en cuenta que a lo que atendemos crece. Entonces, si estamos atendiendo constantemente a lo negativo, no esperemos otros resultados, eso va a crecer. Es tal cual, es una ley de siembra y cosecha, ¿no? Uno siembra y cosecha lo que previamente ha sembrado. Para finalizar, entonces, ¿cómo nos liberamos del odio, Lobsang? Sí, justamente una experiencia muy importante, tanto en la terapia como en la vida cotidiana. Sí, es necesario recordar ciertas cosas que ya habíamos visto antes en algún momento. Recuerden que una de las virtudes teologales que se menciona en el cristianismo y en el catolicismo es justamente tener paciencia. Para la ira, la paciencia, ¿sí? El odio está conectado directamente con la ira, y la ira es esa necesidad de querer tener siempre la razón. Entonces, para poder trabajar esa emoción es importante darle al otro lado, que es la paciencia. A la ira, la paciencia. Muchísimas gracias, Lobsang Espinosa, psicoterapeuta. María de los Ángeles, para concluir, por favor. Yo creo que es muy importante, escuchando todo lo que hemos dicho acá, inclusive las llamadas telefónicas, algo que es fundamental. Las otras personas pueden venir a agredirnos, pueden venir a transformarnos nuestro estado de ánimo. Nosotros probablemente no podemos controlar eso. Lo que sí podemos controlar y aprender a hacerlo es nuestra respuesta a eso. Yo no voy a delegar a nadie la responsabilidad de mi estado de ánimo. No voy a delegar a nadie mi estado de paz. No voy a delegar a nadie que venga a darme la felicidad. Eso es mi propia responsabilidad. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Núñez, psicóloga clínica, por compartir con nosotros pues, todos estos criterios que esperemos nos lleven hacia una vida más pacífica, Arturo. Hay que tratar de aplicarlos en la vida cotidiana, cosa que no es sencilla. No nos envenenemos. Hemos escuchado por ahí, ¿no? Este señor está envenenado o aquel comentario tiene alguna mala intención. Bueno, no seamos parte de eso, y la única forma de salir es tratar de viéndolo desde un punto de vista en el que lo proyectemos, tratando de ser positivos. Y tú decías algo muy importante también, Arturo, el tema del conocimiento. Conozcamos al otro, démonos la oportunidad de conocernos entre nosotros, de respetar lo que pensamos, porque somos así, somos diferentes. Por supuesto que sí, conozcamos también las ideas. Es decir, si nos llega algo al internet donde empezamos el programa también hablando desde dónde se genera el odio ahora en el siglo XXI, y es a través también del internet. ¿Cómo hacer que no nos afecte tanto? Bueno, conozcamos, seamos parte de la solución y no del problema. Mañana otro tema de interés para ustedes. Estaremos hablando de glorias nacionales, del deporte paralímpico. Claro que sí, vamos a tener aquí a grandes invitados como siempre, y les invitamos a ustedes para que nos llamen, para que sean parte activa de este programa. Esto fue Al Mediodía. Excelente jornada para todos y para todas. Nos vemos mañana. Chao, chao.